Tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Toma autoridad. Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Quisiera cantarlo contigo. Prepara tu voz y díselo. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi sed descansa en ti, puede ser feliz. ¿Sabes por qué? Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Precioso hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lo conozcan, está obrando su perfecta voluntad. Así que mis hermanos, Señor me los bendiga. Dios está formando en tu vida, ¿verdad? Algo tan precioso, formando tu ser, todo tu interior, ¿verdad? Es algún tema, ¿verdad? Muy precioso, a la misma vez, ¿verdad? Deleitoso, ¿verdad? Como la palabra, tan dulce como la miel. Y vamos a entrar en este tema tan precioso, ¿verdad? Vamos a ver 1 Corintios 10, 23. Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, en nuestro corazón, hermano, nosotros sabemos qué es lo que me edifica y qué es lo que no me edifica. Y todo me es lícito, dice la palabra de Dios. Todo, no hace, ¿verdad?, ninguna excepción en decir esto sí y esto no. Todo me es lícito, ¿verdad? Y como dice Pablo, ¿verdad?, también ahí en 1 Corintios 6, 12 dice: pero no todo, no me dejaré dominar por ninguna. ¿Por qué? Porque no todo me edifica. Tú tienes que tener conocimiento y saber lo que a ti te edifica, saber lo que a ti te alimenta, saber, ¿verdad?, que todos los caminos del hombre son limpios, pero en su propia conciencia, ¿verdad? No todo lo que piensa el hombre es correcto, porque hay algunos que dicen: en mi vida y yo sé que estoy en lo correcto. ¿Cómo puedes saber que estás en lo correcto cuando solamente has conocido lo incorrecto en toda la vida desde que naciste? Sabes que una línea torcida no se puede ver si es torcida si no conoces qué es una línea recta. Porque como no has visto la línea recta, por eso para ti los caminos torcidos y curvados son perfectos para tu vida. Por eso dice: todos los caminos del hombre son limpios, pero en su propia opinión, no verdadera conforme a la palabra. Y dice, ¿verdad?, en más adelante: pero Jehová pesa los espíritus. O sea, Dios sabe, ¿verdad?, verdaderamente los caminos del hombre. Por eso dice el versículo 3 de Proverbios 16: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán, ¿qué?, afirmados. Cuando tú encomiendas a Dios todo lo que tú haces: Señor, esto es correcto de lo que yo estoy haciendo. Porque dice la palabra de Dios que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y tampoco me dejaré dominar por ninguna de ellas. Usted sabe que es lo correcto y usted sabe que no es correcto. Aquellos, ¿verdad?, que solamente piensan, ¿verdad?, como dice aquí, que los caminos del hombre son limpios, pero en su propia conciencia, es porque, vuelvo a decir, no conocen la línea recta. Han conocido desde que han nacido un camino curviado. Y por eso es que dicen: el camino está correcto. No, tú no puedes saber si un camino está correcto o no está correcto si no sabes sobre la línea recta.
es lo que nosotros no alcanzamos a entender. Muchas veces dicen, es que yo no estoy en pecado, ¿verdad? Yo estoy bien, yo estoy bien delante de Dios. ¿Cómo puedes saber si tú estás bien delante de Dios? ¿Cómo puedes saberlo? Uno tiene que saber primeramente para conocer si está mal, ¿verdad? En la curva tienes que conocer la línea recta. Si no, todos vamos a decir que estamos correctos sin tan siquiera saber cuál es esa línea recta, que es la palabra de Dios. Ella es la que nos enseña, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es que por eso muchos dicen, a mí yo realmente estoy bien y no me dejaré, ¿verdad? Ahora sí como casi diciendo la palabra de Dios, yo no me dejaré ya por esos pensamientos, pero de la abundancia del corazón, por eso mismo habla la boca. Porque de lo que hay en tu corazón, eso mismo, lo que hay en tu corazón, el tesoro de tu corazón, así es como sale la abundancia de tu boca. Por eso del corazón salen adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces empieza a pronunciar todas esas cosas que salen del corazón, que nosotros no lo notamos, que están ahí. Y decimos que estamos correctos y decimos que no pecamos porque no conocemos el camino recto. Y la mayoría de nosotros, por eso, hermanos, hablo yo a los que no conocen la palabra de Dios en este momento. Por eso es que la mayoría de veces nosotros decimos que estamos bien delante de Dios, cuando realmente necesitamos ser orientados a través de la palabra. Por eso es que mismo te está diciendo todos los caminos, y te lo digo que lo leas ahí en Proverbios 16:2, dice todos los caminos del hombre son limpios, pero en su propia, ¿qué? Opinión, no conforme a la palabra, no conforme a lo que es correcto. ¿Cómo saber lo que es correcto y lo que no es correcto? Mientras tú no conozcas la palabra de Dios, o sea, mientras tú no conozcas el camino recto, tú no vas a poder reconocer que estás en el camino con curva. Porque nunca has conocido la rectitud, nunca has conocido la palabra rectitud o verdad y obediencia a lo que quiere el Señor. Por eso la mayoría dice que, y hay otro proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parecen, verdad, correctos, pero su fin es camino de muerte. Ahí es cuando usted, querido amigo o amiga, va a saber y reconocer si está en error o está en lo correcto. Porque hay caminos del hombre que le parecen, y como aquí está diciendo, en su propia opinión. Así que, querido amigo o hermano a la misma vez también, ¿verdad? Que también andan en esos caminos, ¿verdad? Curviados, pensando que es lo correcto. Yo les animo a que conozcan, ¿verdad? La rectitud de Dios. Escúchame, yo ahora voy a hablar para aquellos hermanos también de la misma manera, que saben lo que es correcto, y dice la palabra de Dios, como dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Usted, querido hermano o hermana, tiene saber qué es lo que le edifica y no le edifica. Ahorita en las redes sociales estamos viendo tantas cosas, y usted, querido hermano o amigo, tiene que entender qué es lo que le edifica y qué es lo que no le edifica. Usted sabe y es consciente. Dios nos puso conciencia y nos puso al Espíritu Santo para que usted reconozca lo que es correcto delante de Dios y lo que no. Si no me está edificando, ¿para qué perder yo mi tiempo en algo que no me edifica? Ay, es que solamente me estoy entreteniendo. Las novelas no son malas. La pregunta es, en el problema que tú andes, ahí entra el divorcio, saca la novela a la luz a ver si te va a sacar y te va a ayudar de tu problema. Porque nunca encomendaste a Jehová tus caminos, para que enderezara tus caminos, tu vereda, para que enderezara tus caminos. Dios, querido amigo o hermano, tú que me escuchas, Él quiere que nos amemos unos a otros, amarnos como a nosotros mismos. Amado hermano o amigo que me escuchas, Dios por eso mismo dejó la palabra, dejó los mandamientos, para que tú y yo vivamos en amor. El problema es que el caos ahorita está tan
horrible y tan terrible, amigo o amiga. Pues ¿sabes por qué? Porque nosotros mismos hemos desobedecido la palabra de Dios y hemos hecho lo que se nos da la gana. Queriendo ser sabios nos hicimos necios y nosotros mismos estamos provocando destrucción en la tierra. Y al final de cuentas le echamos la culpa a Dios. Vuelvo una vez más a este tema que está sonando mucho hoy en día, que dice que un pastor le robó, ¿verdad?, a su iglesia. Por eso mismo, ¿sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios, ellos mismos escogen maestros conforme a sus propios deleites carnales. Y al final dicen el pastor viene de Dios. No, viene del hombre porque tú lo escogiste. No lo escogió el hombre. Es lo que ustedes tienen que entender la mayoría de veces. ¿Quién escogió por ti la doctrina en la que tú andas? Tú la escogiste porque tú la sentiste. Pero la pregunta es, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Cuando tú te vayas a una iglesia, tú tienes que saber qué es lo que te está edificando y qué es lo que no te está edificando. Tú tienes que saber qué es lo que te ayuda y qué es lo que no te está ayudando. En la mayoría de veces, por eso es que la mayoría de personas caen en error. Y al final, mi Dios viene pagando los platos rotos de los demás. Porque al final de cuentas le están echando la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de tus errores. Tú escogiste ese pastor y por eso ese pastor está haciendo las cosas en ti, porque tú escogiste de estar cómodo en tu iglesia y sentarte y solamente escuchar la prédica y te vas y sigues en pecado. Esto es, por eso es que dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y al final, ¿a quién le echan la culpa? El pastor, todos los pastores o todos los hermanos. Por eso mismo es que por falta de conocimiento perece el pueblo. Hermanos, por eso es que nosotros mismos tenemos que reaccionar. Despierta, mi hermano. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso mismo que, como dicen en 1 Timoteo 1, que ellos mismos, 2 Timoteo 4, que ellos mismos levantarán maestros conforme a sus propios deseos carnales, que se llama concupiscencia. No tiene Dios la culpa de lo que acaba de pasar. La culpa la tiene el hombre porque ellos mismos levantaron ese pastor. Y al final de cuentas, Dios al final le echan la culpa. Como siempre, se limpian las manos. Yo no tuve la culpa de nada. Y ahí queda así como está. Al final de cuentas dicen que son los cristianos. Es el error, querido amigo o amiga. ¿Sabe por qué? Porque en estos días dice la palabra de Dios. Dice ahí, fíjate esto muy claro. Dice, porque vendrán tiempos, estoy en 2 Timoteo 4:3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, que es conforme a sus propios deseos carnales, y apartarán el oído de la verdad. Dice la palabra de Dios. Y se volverán a las fábulas. Por eso es que ahora se discuta. ¿Qué es esa fábula? ¿Qué vendría siendo esa fábula? Viene siendo como el cuento, ¿verdad? De los cochinitos, el cuento de Caperucita Roja. Por eso es que vienen con tantos cuentos, ¿verdad? A echarte a tu vida para enredarte y entretenerte, pero nunca edificarte. Todo te es lícito, pero no todo te edifica, porque tú sabes lo que te edifica y lo que no. Vas creciendo espiritualmente, te vas acercando más a Dios, o solamente tú buscas, ¿verdad?, satisfacer tu oído y vivir como siempre has estado. Por eso no hay crecimiento en la vida espiritual del hombre, porque buscan solamente los deseos de su propio corazón. Y por eso dice la palabra, como ahí en Proverbios, hay camino del hombre que le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Por eso, mi hermano, déjame terminar en este proverbio y muy interesante. Dice el proverbio 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Tienes que tener entendimiento para lo que yo te digo. Despierta, y es hora que deje de estar jugando al evangelio, porque Dios viene pronto. Dios viene pronto y Él solamente irán aquellos que están en santidad. Y no significa aquellos que están solamente en fábulas con cochinitos, entreteniéndote, que este se festeja y este no se festeja. Y el hermano, te estás perdiendo la edificación y el crecimiento espiritual
espiritual por estar solamente hablando de ahorita. Ya seguro están preparando esas partes del 14 de febrero y todas esas cosas, mientras dejas de tú estar creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque solamente se las pasan en pura fábula, genealogías interminables que, mira esto, acarrean disputas, discusiones, en vez de edificarte. En todo te es lícito, pero no todo te edifica. Tú tienes que saber qué es lo que a ti te edifica. Así que, mi hermano, yo te animo a que conozcas la palabra y la verdad te hará libre. Que el Señor te bendiga.